De la mano con la historia. Un paseo por nuestro pasado. Hechos, personajes y lugares que forman parte de nuestra identidad. Un programa de divulgación con Julio César Alfonso Ruiz y Emilio García Bonilla. Te invitamos a caminar con nosotros de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, hoy como todos los miércoles los saludamos en su programa de la mano con la historia. El día de hoy dándole la segunda pauta al programa especial de 3 capítulos en donde abordaremos temas de personajes que visitaron nuestra ciudad y que destacaron en la vida política, académica y militar. Recordemos por ejemplo que en el programa pasado hablábamos de Gonzalo de Sandoval, aquel personaje ligado a Hernán Cortés que visitó esta región y que seguramente es a quien se le confunde con el paso del conquistador por estos rumbos, a Diego Ramírez de Mendoza, quien funda nuestra ciudad como visitador, a Marqués de Sonora, a Francisco Monroy y Escandón del Santo Oficio, a Miguel de la Grúa Talamanca cuando era presidente de la Junta Superior de la Real Hacienda, a José Rafael Almendano, un militar realista muy destacado en gestas bélicas en el sur del continente, principalmente en el fuerte de Cartagena, Antonio López de Santa Anna, Guadalupe Victoria, entre algunos de los personajes, Emilio. Así es, amigos y amigas, ¿qué tal? Julio César Alfonso Ruiz, buenas tardes. Comenzando este segundo programa que bien refieres, estará dedicado a viajeros y a visitantes distinguidos que han pasado por nuestra ciudad y por nuestra región, algunos de ellos con gran influencia, como fue el propio visitador Diego Ramírez y Mendoza, quien gracias a él pues se le reconoce como el fundador de esta cabecera que es Teciutlán. De la misma forma, personajes vinculados con la parte religiosa, como Fray Alonso de la Mota y Escobar, obispo de Tlaxcala, con sede en Puebla, quien estuvo por estas tierras por allá en el lejano año 1609 y que también nos dejara algunos importantes datos de esta región. De la misma forma, hablamos en el programa anterior del señor Blas Clavijero, cuyo hijo Francisco Javier Clavijero, quien pasó algunos años de su infancia en esta ciudad, pues llegaría a destacar como un célebre jesuita intelectual, historiador y escritor. De la misma forma, hablamos de Fray Junípero Serra, otro religioso, señor franciscano, quien también pasó durante su actividad evangélica por esta región en el año 1763 y gracias a esa visita pastoral se erigió el templo de San Francisco aquí en nuestra ciudad. Asimismo, por esos años de los años 1797 a 1799, el padre de Antonio López de Santa Anna, quien llevara el mismo nombre, también ejerció como alcalde mayor o subdelegado aquí en Teciutlán. Por esa misma razón, en esos años, el niño Antonio López de Santa Anna en aquel entonces también vivió algunos años aquí. Igualmente, mencionamos la destacada presencia del arquitecto y artista José Manso y Jaramillo, de origen poblano, quien llegó a esta tierra en 1821, precisamente para reconstruir el derruido templo parroquial de Teciutlán, que en años pasados fuera presa de un incendio que lo dejó hecho cenizas. Y es gracias a este señor Manso y Jaramillo que la catedral de Teciutlán tiene su aspecto que actualmente podemos apreciar. Asimismo, mencionamos el paso de José Antonio Mejía, este general curiosamente de origen cubano, pero que se adhirió al ejército mexicano ya cuando México alcanzó su independencia y que se rebeló en armas en contra de Antonio López de Santa Anna y Bustamante en 1839 y tuvo durante algunos meses su cuartel general aquí en Teciutlán, razón por la cual posteriormente se le reconocería a esta villa el título de ciudad de Teciutlán de Mejía.
Y pues prácticamente ahí hicimos un corte porque pues no nos alcanzó el tiempo para seguir comentando más personajes, pero estamos aquí listos para continuar con este recuento. Así es, amigos y amigas, el programa de hoy, esta segunda parte, y ya tras este recuento de los personajes que abordamos en el programa pasado, daremos inicio a una época un poco conflictiva en nuestro país y que también tuvo muchos cambios ligados a las intervenciones europeas, ligadas principalmente a Francia, y cómo con ello llegaron personajes de la vida militar y también académica a nuestra región. Así es, antes de continuar con este recuento de visitantes y viajeros distinguidos, les recordamos que estamos transmitiendo desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones SET Radio XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, con cabina de transmisiones en la antigua estación del ferrocarril de Teciutlán. Les recordamos asimismo los números telefónicos para llamadas 231 31 329 73, para mensajes vía WhatsApp 231 100 15 79. Esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México, y pueden seguirnos a través de las redes sociales Facebook y Twitter en @teciutlanfm y escucharnos en vivo a través de la página web www.setpuebla.mx/home/radio en vivo. Y el primer personaje que abordaremos el día de hoy es un destacado político quien llegaría a ser gobernador del estado de Puebla. Me refiero a don Miguel Cástulo Alatriste. Incluso Teciutlán conserva una calle con este nombre. Él fue electo gobernador en junio de 1857. Unos meses después estalla en nuestro país la llamada Guerra de Reforma, este enfrentamiento entre liberales y conservadores que dividió prácticamente al país. Y en este contexto, en el año 1859, se da un disturbio en la ciudad de Zacapuaxtla, para lo cual don Miguel Cástulo Alatriste se pone al frente de las fuerzas liberales del estado, logra sofocar esta rebelión y posteriormente se establece en Teciutlán. Durante algunas semanas, él tuvo a Teciutlán como su centro de operaciones y también como base de su administración civil y política. Es decir, en los hechos, durante esas semanas del mes de febrero de 1859, Teciutlán fungió como la capital del estado, teniendo como visitante distinguido o huésped a este ilustre don Miguel Cástulo Alatriste, quien lamentablemente tendría un fin trágico porque él muere fusilado el 11 de abril de 1862, unas semanas antes de aquella famosa batalla de Puebla del 5 de mayo de ese mismo año. Así es, amigos y amigas, y justamente después tenemos la visita de un personaje muy curioso ligado también a la inspección de la entonces llamada Primera Feria de la Villa de Teciutlán, que es nada más y nada menos conocido como el Tigre de Tacubaya, un militar llamado Leonardo Márquez. Es un militar mexicano que entre varios de sus combates en gestas en donde México se vio inmerso se encuentra en la guerra contra Estados Unidos, la llamada Guerra de la Intervención Estadounidense, que fue de 1846 al 48. Fue también partidario de Antonio López de Santa Anna en el movimiento revolucionario de 1849, y en 1861 lo tenemos como visitante de nuestra ciudad. Es peculiar porque este personaje también destacó mucho en conflictos, pero dentro de otros bandos, no de tanto del mexicano, en algunas ocasiones por mera conveniencia. Entonces, este personaje es muy curioso que estuviera por esta región y más inspeccionando una feria en nuestra ciudad, que podría enmarcarse quizá en la categoría como uno de los personajes más importantes que visitó nuestra ciudad en ese momento, en esa década. Así es, llama la atención su presencia en el año 1861, calificando esta primera feria de la cual se tienen noticias en nuestra ciudad de Teciutlán, quizás también como un intento de la fuerza militar que él encabezaba por hacerse de un recurso económico tan necesario dentro de una guerra como la en la que él estaba participando.
que es la Guerra de Reforma que ya hemos referido. Ya cuando los franceses están internados en el territorio nacional en el año 1862-63, también tenemos noticias de que en Teciutlán estuvo el general Lázaro Garza Ayala. Él fue de origen neolonés, es decir, de Nuevo León. Durante la batalla de Puebla, él fungió como secretario del general Ignacio Zaragoza, y a este señor, al general Garza Ayala, se le atribuye la redacción de la frase famosa de las armas nacionales se han cubierto de gloria. Posteriormente, cuando Puebla finalmente cae en manos de los franceses, al año siguiente, en 1863, Garza Ayala continúa actuando militarmente en la Sierra de Puebla y también tuvo a Teciutlán como su cuartel general. Es en esta región cuando él obtiene el grado de general en 1863, y a principios del año siguiente él cae prisionero y fue a dar preso a la isla de Martinica, que era o sigue siendo una posesión de los franceses en el Caribe. Posteriormente, el señor Garza Ayala sería gobernador de su estado natal de Nuevo León durante 3 ocasiones y llegaría a ser uno de los políticos militares más importantes dentro del Porfiriato. Pero también, cuando está en boga la intervención francesa, Teciutlán también fue sede de otros gobernadores. Recordemos que Puebla es desde hace mucho tiempo la capital del estado, yo podría decir que desde siempre, pero cuando cae en manos de los franceses, pues el gobierno liberal o republicano se queda sin capital. Por lo tanto, hubo gobernadores itinerantes que, de la misma forma que el presidente Juárez, tuvieron que recorrer el estado buscando algún asiento para sus poderes. Fue el caso de los señores Rafael Cravioto, quien llegó a Teciutlán en 1863, y Fernando María Ortega. Él fue gobernador a partir de diciembre de 1864. Ellos, durante algún tiempo, también tuvieron a Teciutlán como capital de su gobierno. Y es precisamente a don Fernando María Ortega a quien le toca, en febrero de 1865, la llegada de los austriacos a la ciudad de Teciutlán. Incluso se narra que este gobernador Ortega tuvo que escapar de Teciutlán montando a caballo medio desnudo, y ya montado se pudo terminar de vestir. Apenas tuvo tiempo de huir rumbo a San Diego. De tal forma que aquí tenemos a otros personajes que también darían paso a la presencia de los austriacos, porque recordemos que Maximiliano de Habsburgo, el emperador de México así llamado, era de nacionalidad austriaca, para lo cual en esa nación, en ese imperio, se formó un cuerpo de voluntarios para apoyar a este gobernante en su aventura en el Nuevo Mundo. Esta legión extranjera estaba comandada por el conde Franz Thun, quien seguramente también estuvo en Teciutlán en alguna ocasión. Él era el máximo comandante del cuerpo de voluntarios de Austria, con el título con el grado de general desde el 27 de junio de 1864. Y son estas fuerzas en las que él estaba al mando las que toman Teciutlán el 5 de febrero de 1865 y no la dejarían hasta agosto de 1866. Entre las condecoraciones que tuvo este señor conde Franz Graf Thun Hohenstein, se cuenta la condecoración de la medalla de bronce al mérito militar y la cruz de gran oficial de la Orden de la Virgen de Guadalupe. Y en Austria, a su regreso, también fue honrado por el Kaiser Francisco José con la condecoración de la segunda clase de la Orden de la Corona de Hierro con condecoración de guerra. Es decir, era un personaje muy destacado, además parte de la aristocracia austriaca. A sus órdenes también estaba el coronel de caballería Alfons von Kodolich.
Él sí se tiene constancia de que estuvo en Teciutlán durante ese tiempo, entre 1865 y 1866. Él aquí tuvo su centro de operaciones militares, y subordinado a él también estuvo el capitán Jules Hasinger, quien fue capitán de cazadores austriacos y mexicanos. Él murió en Teciutlán el 14 de mayo de 1865. Incluso se cuenta que fue en honor a este personaje, Hasinger, que los austriacos erigieron un monumento aquí en Teciutlán, que estuvo situado en lo que se conoce como la antigua casa de la familia Mendizábal, en el centro de esta ciudad. Es parte de nuestra historia. Estos personajes austriacos, seguramente los que sobrevivieron a esta guerra de intervención y volvieron a su patria en Europa, pues seguramente conservaron algún recuerdo de su paso por estas tierras, por Teciutlán, por la Sierra de Puebla. Además, porque sostuvieron violentos encuentros, violentos combates con las fuerzas liberales al mando de los llamados Tres Juanes de la Sierra de Puebla. Justamente este personaje de Alfonso Codolí y el capitán Hasinger tuvieron a bien organizar la ofensiva en 2 columnas, las cuales entraron en acción a las 6 de la mañana del 5 de febrero, ya citado por Emilio hace unos segundos. El combate tuvo parte en la torre aislada de la iglesia que predeciría la catedral actual y duró hasta las 10 de la mañana, con el triunfo imperial logrando la captura de 40 prisioneros, incautando con ellos 100 caballos, una bandera y armas. En tanto las bajas imperiales fueron 5 y 29 heridos, entre los cuales se encontraba el conde Heberstein. A su vez también esta batalla fue mencionada por el Diario del Imperio del 21 de febrero de 1865, donde el entonces prefecto político Francisco P. Mora y Daza señala la existencia de nuevos sucesos y revueltas y la tranquilidad palpable e inalterable que permanecía en nuestra ciudad, aunque el día 14 del mismo mes, una vez inauguradas las operaciones militares austriacas en México, fuerzas de la ciudad que se encontraban en la guarnición de Jalapa volvieron a Teciutlán por órdenes del mayor Codolich para tomar combates disidentes en contra de disidentes en la ciudad. También durante este periodo hay un personaje muy interesante que es el capitán Tirspallans, quien ocupa la ciudad el 7 de diciembre de 1863, pero este personaje le toca presidir lo que seguramente sería el nombramiento como prefecto o político a Francisco P. Mora, porque justamente hay un parte de guerra en donde cito: Teciutlán, tenemos el gusto de anunciar que este importante distrito del departamento de Puebla ha sido ocupado por las fuerzas franco-mexicanas y que la prefectura política a ocuparse del nombramiento desde mi parte en busca de autoridades para organizar la administración pública de lo que será una nueva localidad al servicio del imperio próximo a integrarse en este país. En mi persona reviste el nombrar a un personaje que sea erigido como prefecto del distrito que cumpla las siguientes condiciones: que sea un personaje culto, que sea un personaje conocedor de la gastronomía y de las raíces de la comunidad a la cual va a gobernar. La ocupación de Teciutlán es no solo útil y conveniente a Puebla, sino a Veracruz, también porque es la capital, digamos así, de los pueblos de la sierra de uno y de otro departamento, y porque priva a los políticos juaristas que quedan en estos de los abundantes recursos que sacaban de ellos. Quiere decir que este punto estratégico por los cuales estos personajes estuvieron en estos rumbos, pues era principalmente el control económico y de una segunda vía marítima, cosa que pasa también justamente en los combates de Tun en la zona de Tlapacoyan contra el capitán Ferrer. Justamente por estos combates se le da el título de 3 veces heroica a la ciudad de Tlapacoyan, vecina de nuestra ciudad, justamente porque el general Ferrer tuvo combates con Tun en la zona de Tlapacoyan a raíz del triunfo de este personaje en la Guardia Nacional Teciuteca.
Pero también, por ejemplo, tenemos el caso de que Julio Hasinger estuvo en nuestra ciudad, como bien señalaba Emilio, y que en uno de sus combates celebrados entre los meses de mayo y junio del 63, en el centro de la ciudad y en lo que ahora es el barrio de Choloco, fue herido y que incluso fue atendido, y eso existe una documentación, en la casa de la familia Mayaudón. Ahí estuvo siendo atendido durante estas fechas tras ser herido en los combates en el barrio de Choloco. Así es, y también debemos mencionar el por qué estas fuerzas austriacas tuvieron presencia en esta región serrana. Cuando llegaron los austriacos en apoyo de Maximiliano, ya había presencia de tropas francesas aquí en nuestro país. Ya se había dado la famosa batalla de Puebla y otras posteriores. Pero en este momento el comandante de las fuerzas francesas era el general Bazaine. Sin embargo, los austriacos eran muy celosos y no quisieron ponerse a las órdenes del general Bazaine, de origen francés. Por lo tanto, permanecieron como una fuerza autónoma, independiente, únicamente bajo las órdenes directas del mismo Maximiliano de Habsburgo, quien dispuso que estos austriacos se hicieran cargo de Puebla y posteriormente de la región de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, precisamente en represalia por la participación de los serranos en aquella batalla de Puebla, que como todos sabemos fue una derrota estrepitosa y humillante para los franceses. Entonces, en represalia o como venganza, estas tropas de élite bien preparadas de los austriacos se hicieron cargo de conquistar esta parte del estado de Puebla. Hay incluso en la mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia una fotografía del capitán, dice incluso en la parte de atrás, capitán de cazadores austriacos mexicanos Julio Hasinger, y tiene la fecha Teciutlán, 14 de mayo de 1865. Probablemente es la fecha de su muerte, porque esta fecha está presidida por una cruz, que es indicativo de un deceso. Pero continuando con este repaso de personajes que estuvieron en esta región, Julio, no sé si tengas información de los llamados tres Juanes en esta tierra, que como todos sabemos eran Juan Francisco Lucas, Juan Nepomuceno Méndez y Juan Crisóstomo Bonilla. Así es, amigos y amigas, efectivamente los tres Juanes estuvieron en esta región de la zona de Teciutlán, e incluso hubo varios homenajes que se les hicieron en la ciudad, tras ser ellos quienes quitarían del sitio que duró 24 meses a las fuerzas imperiales. Algunos datos se tornan engañosos según las fuentes en torno a la cantidad de meses, pero lo que sí es bastante importante para considerar es la batalla de San Juan de los Llanos y el nombramiento de Juan Nepomuceno Méndez como jefe de armas para defensa de la línea de Teciutlán. Esto fue por mandato de Porfirio Díaz en una carta existente. Esta investidura jugaría un papel trascendental, puesto que entre mayo y agosto de 1866 las fuerzas serranas encabezadas por Juan Nepomuceno Méndez, Juan Francisco Lucas y Juan Crisóstomo Bonilla reiniciaron el ataque a las fuerzas imperiales, y en agosto de 1866, luego de recobrar las poblaciones de Zacapuastla y Tetela para los republicanos, las milicias de Tetela, Xochapulco, Teciutlán y Jalacingo y Veracruz recuperaron la población de Teciutlán, y con ello también participarían no solamente en estas batallas por Teciutlán, sino que también participarían en combates en Jalapa para recobrar los poblados de Jalapa, lo que hoy conocemos como Las Vigas y Banderilla. Ahí tuvieron participación estos tres personajes a raíz de los triunfos que tuvieron en Zacapuaxtla, Tetela, Teciutlán, y por ende suben a unir fuerzas con la gente en la parte norte de Veracruz, en la zona que hoy ocupa su capital, que es Jalapa, teniendo combates. Y posteriormente a esto, en los años 68 y 69, en Teciutlán se rinden un par de homenajes a estos personajes. Dicha documentación se encuentra dentro de las actas de cabildo del Ayuntamiento Municipal de Teciutlán, en donde se mencionan estos homenajes,
Se decía de la posibilidad de hacer un monumento el cual no existe en Teciutlán y no existió, no hay datos más allá de solamente el nombramiento a través de esos homenajes por los servicios dados en la recuperación de la ciudad a las fuerzas de la República. Así es, Julio y amigos. Y también recordemos que cuando Maximiliano ya es capturado, después sometido a un juicio sumario en una corte marcial, uno de sus defensores fue un teciuteco, don Rafael Martínez de la Torre, ilustre abogado, quien posteriormente también sería diputado por este distrito. Y fue gracias a él a quien tenemos la visita de otro importante personaje, el historiador, geógrafo y escritor Antonio García Cubas, quien en su momento llegó a ser miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y él estuvo en esta región en un viaje de exploración, de excursión, en abril de 1874. Él nos dejó un escrito de este recorrido titulado Una excursión a Tierra Caliente, de Teciutlán a Nautla. En este recorrido él hizo algunos estudios de tipo científico. Aquí ya vemos un poco la presencia de personajes con ese interés de conocer y de analizar tanto el medio social como el medio natural. El antecedente de todos ellos, como decíamos en el programa pasado, pues fue el barón Alexander von Humboldt, quien también en algún momento llegó hasta esta región de nuestro estado. Pues bien, Antonio García Cubas, en su recorrido por Teciutlán, Tlapacoyan, El Jobo, Paso de Novillos, El Pital, Quicaltepec, la colonia San Rafael y Nautla, él realizó mediciones de temperatura, hizo registro de la producción agrícola, de la flora y la fauna que iba encontrando a su paso. Me voy a permitir compartir algunos de los apuntes que él nos dejó en esta obra que ya menciono, porque son muy interesantes y también porque él era un escritor con una capacidad descriptiva pues muy importante, ya que él refiere todo tipo de detalles que iba viendo. Dijo lo siguiente: las sinuosidades del terreno ocultan unas veces y descubren otras los bellos paisajes que se suceden, apareciendo de improviso la hermosa sierra de Chignautla con el caserío de su población diseminado en sus vertientes, y enfrente de ella la pintoresca ciudad de Teciutlán. Sus calles, como las de todas las poblaciones que tienen su asiento en las fragosidades de las montañas, ofrecen ascensos y descensos continuos e irregularidades en el alineamiento de las casas. Estas, en su mayor parte, son de 2 pisos hacia el centro de la población, con sus inclinados techos de teja y salientes hasta cubrir las aceras. Su plaza, en la que se ha formado un jardín, se halla circundada al oeste por la parroquia, cuya torre aislada le imprime un aspecto particular. Al norte, por las casas consistoriales, de buena apariencia, así por sus dimensiones como por la simétrica forma de su fachada y elementos y elevados portales. Al sur, por algunas casas particulares, y al occidente se halla ilimitada, extendiéndose en el terreno hasta la barranca formada por las vertientes de la sierra de Chignautla. La Capilla del Carmen, tanto por su bella forma como por su pintoresca posición, es el templo más notable de Teciutlán. Construida sobre una colina, se asciende al templo por 2 opuestas escaleras, a las cuales se llega por una elegante portada. Después nos dice que, en compañía de Rafael Martínez de la Torre, este señor Antonio García Cubas subió al campanario del Santuario del Carmen y desde ahí contemplaron todo el paisaje que rodeaba a esta comarca de Teciutlán. Bellísimas y en extremo agradables son las perspectivas que ofrecen los alrededores de Teciutlán desde las alturas del Carmen. Distínguese a lo lejos, al norte, la sierra de Atoluca, al oriente, los cerros de Ocotepec y cordillera de Cuetzalan, criadero de quetzales, y en lontananza las eminencias de Palomastepeques, al sur los montes de Teciutlán, cuyas cañadas se ven matizadas por los variados colores del follaje de los encinos, ilites y robles,
y al suroeste el elevado cerro de figura caprichosa conocido con el nombre de Zompantitán, y en fin, al poniente la sierra de Chignautla, que a pesar de la distancia presenta bien determinada la estratificación de sus rocas y aisladamente un trozo de pirámide en el extremo norte. Aquí vemos claramente cómo este señor pues tenía un conocimiento muy grande de la descripción de la geografía y de la orografía, y también tuvo el tiempo para investigar los nombres de los cerros y de las cordilleras que se veían a lo lejos. Seguramente don Rafael Martínez de la Torre le proporcionó algunos de estos datos para que posteriormente los pudiera publicar en esta obra titulada Una excursión a la Tierra Caliente. Así es, amigos y amigas, les recordamos que transmitimos desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones C Radio del XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, teniendo como cabina de transmisión la antigua estación del ferrocarril en la avenida Hidalgo sin número, Colonia El Pinal, con código postal 73890. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros para dudas y sugerencias a los teléfonos 231 31 329 73 y para mensajes solamente vía WhatsApp al 231 115 79. Esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México. Los invitamos también a que nos sigan a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter como @teciutlanfm, aunado de escucharnos en vivo en nuestra página web www.serpuebla.mx-home-radio en vivo. Así es, amigos y amigas. Bueno, aparte García Cubas, Emilia no solamente estuvo en nuestra región de Teciutlán, sino que también bajó un poquito más hacia otras zonas en donde nos dio impresionantes descripciones que ahora sirven a etnólogos, antropólogos y biólogos para conocer un poco el contexto natural y geográfico que se encontraba en nuestras comarcas durante esas épocas. Así es, y también es un interesante testimonio de cómo era la labor de colonización en esta región de Tlapacoyan hacia abajo, hacia Nautla, porque recordemos que buena parte de esas tierras eran propiedad del propio Rafael Martínez de la Torre, quien las cedió, las vendió a precios muy módicos, también para fomentar la creación de nuevas colonias, de nuevas poblaciones, incluso dando lugar al asentamiento de una colonia de franceses, en lo que hoy conocemos como San Rafael, que en aquel entonces era una ranchería conocida como la ranchería de los Opilotes. De la misma forma, ya se hablaba de una colonia francesa en Jicaltepec, y en Paso de Novillos, lo que hoy conocemos como el municipio de Martínez de la Torre, don Antonio García Cubas nos menciona que para ese momento, para 1874, era uno de los lugares más importantes de esa región, así por sus ricos elementos como por su población, que asciende a 421 habitantes. Industriosos y activos, sus moradores han secundado con entusiasmo los esfuerzos del señor Martínez de la Torre en provecho de la colonización. En terrenos de la hacienda, los ingenieros que para el efecto sostiene allí aquel emprendedor y útil ciudadano, es decir, don Martínez de la Torre, han hecho los trazos convenientes para una hermosa población que será sin duda alguna y dentro de pocos años una de las más ricas del cantón de Jalacingo. Este lugar llevará en lo sucesivo el nombre de Concepción Papanotitlán, lo cual no sabemos si llegó a aplicarse este nombre, pero lo que sí sabemos es que hasta la fecha conserva el nombre de Martínez de la Torre. De la misma forma, Antonio García Cubas nos hace mención de algo muy curioso y que a él le llamó mucho la atención, y es que en Paso de Novillos él tuvo conocimiento de que se iba a celebrar una guapangueada, un baile de tarima, que él refiere de la siguiente forma: un arpa, un bandolón y una jarana eran los instrumentos a cuyos primeros acordes se disponían al baile las parejas subiéndose a la tarima. Ejecutaba la música alegres sones, muchos de ellos pertenecientes a bailes pantomímicos, pero los más arrebatadores y bulliciosos como el jarabe. La gracia y la destreza de los que bailan consiste en no perder el compás y en imitar con la planta de los pies el ritmo musical. Se canta el estribillo, concluido el cual cambian de posición las parejas. El ingenio, la sátira y un fin cáustico se revelan en las estrofas, cuya gracia y mordacidad aumentan los cantantes con su picaresco modo de decir. Es decir,
pues no solamente realizó descripción de la flora y la fauna, sino que también de algunas formas sociales, ¿no? Como es esta forma de diversión que es el baile de tarima. Así es, amigos y amigas. Además de este personaje muy importante, también debemos de mencionar el paso por nuestra ciudad de un ilustre personaje, arqueólogo, historiador y etnólogo, fungiendo muchas veces con estas tres funciones, como lo es Francisco del Paso y Troncoso, un personaje que muchas veces fue criticado por la propia academia porque estaba muy ligado al presidente Díaz. Decía que era su arqueólogo preferido porque era uno de los que mejores sueldos recibía durante esta época, que incluso lo llevó a investigar en diferentes bibliotecas de Madrid, Francia y otras partes de Europa parte del pasado de nuestro país, incluso trayendo información privilegiada que se encontraba en esos archivos, aunado de sacar fotografías impresionantes de sitios arqueológicos como Zempoala, en donde incluso llegó a encontrar un chacmol, el único chacmol que se encuentra en la parte de la costa del Golfo, después de el que se encuentra en Templo Mayor y ya los que se conocen en el área maya. A su vez, Francisco del Paso y Troncoso pasó por Teciutlán en camino hacia la zona de Papantla y hacia la zona de Nautla, y nos da descripciones sobre la zona de Mezcalcuautla, la localidad conocida como el barrio del Carmen, el centro de la ciudad de Teciutlán, diciéndonos que es muy pintoresco en el sentido arquitectónico y que se conservan algunas costumbres de la época prehispánica, entre ellas la lengua nativa, que es la lengua mexicana, y que con mucho de ellos se celebran ciertos compadrazgos en las zonas de Mezcalcuautla, uno de los lugares prístinos de esta ciudad. A su vez señala, es una ciudad próspera con avances culturales que quizá se ven influenciados por las migraciones que han tenido hacia estos terruños. A su vez se muestran todavía algunos elementos arqueológicos en colecciones privadas que dan muestra del pasado de esta ciudad milenaria, quizá, pero que sí nos deja claro que en esta zona hubo ocupación humana, que quizá podemos remontar a los orígenes de la cultura mesoamericana. Muy interesante lo que nos dice del Paso y Troncoso, que también ha quedado en el olvido incluso por la academia. La academia lo ha sesgado en algunas secciones y no hace mucho se le hizo un homenaje en el marco de la edición del libro Zempoala, lugar de 20 aguas, en donde se rescató parte de la memoria fotográfica que él trajo, y que bueno, ese libro importante narra un poco de la vida de este personaje, a su vez de que es referido en diferentes tesis, principalmente de etnología, por las descripciones de la materia lingüística de esta región de Teciutlán y de unas partes de la sierra en camino hacia la zona de Papantla y hacia la zona de la costa de Nautla. Así es muy interesante esta visita de este también destacado historiador, don Francisco del Paso y Troncoso, quien también fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro también de la Real Academia de Historia de España. Durante algún tiempo él también dirigió el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología en la capital de la República. Y en su paso por esta región, rumbo a esta zona de Papantla y del Tajín, él estuvo acompañado por el señor Celestino Patiño de Papantla, quien lo auxilió también en algunas ocasiones como intérprete o traductor de la lengua que se hablaba en esa zona del país. Y bueno, vinculado con esta labor de investigación arqueológica y etnográfica, también tenemos la presencia de un antropólogo de nacionalidad polaca, nacido en 1849. Su nombre era Edward Seller, y desde el año 1887 él realizó viajes y expediciones a nuestro país. Entre otras zonas en las que él estuvo, pues se encuentra la nuestra, la región de la Sierra Nororiental de Puebla. Y es gracias al maestro Sergio Vázquez Zárate de la Universidad Veracruzana que tenemos referencia de su paso por esta ciudad y región de Teciutlán, ya que en uno de sus apuntes él menciona, Edward Seller, que hay un ejemplar de una figurilla tallada en piedra con el motivo de un ave llamado Coscosli en una colección particular. Lo curioso es que él menciona que esta pieza arqueológica
fue hallada en Teciutlán. Rastreando un poco más, podemos mencionar, como refiere Vicente Lombardo Toledano en su libro titulado Geografía de las Lenguas de la Sierra de Puebla, donde cita a su vez a Edward Seller, que en museos de Berlín y de Viena hay figurillas similares de estas con formas de ave y que son prácticamente idénticas a las que Lombardo Toledano halló en Xutetelco y en Chignautla. Esto quiere decir que fue a través de estos exploradores o investigadores europeos que algunas piezas se encontraron aquí en la región de Teciutlán, fueron a dar a museos de Europa, lo cual no deja de ser bastante curioso. Así es, amigos y amigas, justamente esta figurilla a la que se hace referencia a través de Seller y de Lombardo Toledano es lo que arqueológicamente se conoce como palma, y es una vocación en este caso de una figura de un ave. Pero además, por ejemplo, Edward George Seller fue además etnohistoriador, lingüista, epigrafista en algunas zonas, y fue conocido como un erudito americanista, pues él hizo importantes contribuciones en los campos de los estudios de la época precolombina de las culturas americanas. Por ejemplo, hay un caso muy interesante y que justamente va ligado a este tema de la extracción de piezas arqueológicas de nuestro continente hacia Europa. Y es que es justamente que, por ejemplo, Edward Seller, Frank Roche, entre otros, que estuvieron en estas regiones, compraban piezas y se las llevaban al extranjero porque existían muy pocos elementos de restricción en nuestros países para regular la salida de bienes patrimoniales de nuestros territorios. Por ejemplo, Edward Seller también es muy conocido en la zona de Colombia, principalmente en los sitios como en la zona arqueológica de San Agustín, porque él trató de comparar a esta cultura con parte de lo que vio en México. También además Seller tiene varias descripciones sobre Machu Picchu, la zona de el Cusco en Perú, y también sobre las zonas de los llanos orientales del Orinoco ligados a la zona de Venezuela. Seller a su vez también es un personaje muy interesante al tratar de querer explicar los intercambios culturales entre el norte y Sudamérica, que actualmente recién están tomando boga entre la academia por tratar de entenderlos. Y es interesante cómo personajes de esta talla han visitado a nuestra ciudad en busca de entender el pasado de las culturas que vivieron en nuestros territorios. Así es. También hay que situar en su contexto a estos personajes, porque como bien lo mencionas, Julio, para ese momento, para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, no existía una regulación de protección del patrimonio arqueológico, ni mucho menos, y por esa razón pues ellos se les hacía fácil extraer todas estas piezas arqueológicas que fueron a dar a Europa. Pues bien, también dentro de estos años del Porfiriato, ya con la llegada del ferrocarril interoceánico a nuestra región y nuestra ciudad en el año 1900, pues se crecen estas relaciones, estas visitas de personajes destacados, también un poco relacionado con el auge que vivió en su momento el Teatro Victoria de nuestra ciudad, también con la visita de compañías de zarzuela, de ópera, con músicos, con compositores, que vinieron hasta esta región, hasta esta ciudad de Teciutlán, para presentar algunas de sus obras, incluso algunas aquí se estrenaron. Así es, amigos y amigas, por ejemplo, tenemos datos muy curiosos de la que se considera como la primera dramaturga soprano, Marcela Turconi, de origen argentino, muy destacada en este ámbito de las notas de voz, y ella visita a Teciutlán en 1905, visita el Teatro Victoria, y es bien extraño porque ella solamente hizo 2 conciertos en territorio mexicano, uno en Guanajuato y el otro en Teciutlán. Aquí ella presentó varios de sus temas importantes y es muy interesante que ella estuviera aquí porque además con ellos se entablaban parte de las relaciones entre el sur y el norte un poco limitadas en aquellos tiempos, y ella fue la máxima estrella de Sudamérica en su época y visitó nuestra ciudad. A su vez también, por ejemplo, tenemos que en ese mismo tiempo
un importante periodista que se dedicaba a dar las notas sobre nuestro territorio americano hacia Italia y que trabajaba para la Gaceta italiana Il Faro, visita nuestra ciudad en 1902. Este personaje se llamaba Guido María y él fue recibido en la casa de las señoritas Mayaudón, en la casa de las Mayaudón, como también se le conoce, y ahí es recibido con una vasta fiesta en forma de tertulia, y él da descripciones sobre nuestra ciudad diciendo que Teciutlán es una ciudad culta, que se puede ver en el gusto por su música, su maravilloso teatro en donde se presentan grandes espectáculos de música de la época, a su vez del gusto por la cultura por parte de sus señoritas y de los personajes, muchos de ellos venidos de Europa. A su vez, a él le llama la atención la moda parisina que se estrenaba en nuestra ciudad y que venían directamente desde caros y prestigiosas tiendas de ropa de Francia. A su vez, de la rica gastronomía y del gusto por la enseñanza de las artes entre las familias teciutecas. Esto es muy interesante porque hay muy pocos datos referente a la vida cotidiana de nuestra ciudad hacia 1900, principalmente cómo se veía desde los extranjeros. Y bueno, a su vez también, por ejemplo, tenemos que en la misma casa de las Mayaudón, el compositor mexicano Belisario de Jesús García estrena una pieza musical llamada La Tristeza de Pierrot en una de las tertulias celebradas en este inmueble que ahora se encuentra en deterioro en Zaragoza 406. Así es muy importante también observar que estos viajeros, estos visitantes, vienen ya con una visión muy diferente a la de los anteriores. Ya hemos hablado de una época conflictiva en la cual estuvieron aquí militares, políticos, incluso pues los extranjeros, ¿no? Los austriacos que venían con el afán de dominar esta región. Pero estos pues ya son otra época, ya es una época con mayor estabilidad social y política, el llamado Porfiriato, que duró 3 décadas. Y vemos que no solamente vinieron artistas, sino también vinieron investigadores, exploradores, con ese interés científico para conocer, para estudiar y analizar esta región, y también para recomendar, como es el caso de García Cubas, para recomendar más formas para mejorar la bonanza económica y productiva de esta región de Teciutlán. Así es, amigos y amigas. También en esta época del Porfiriato tenemos, por ejemplo, la visita de Antonio Peñafiel. Este personaje estaría encargado de hacer descripciones de los toponimios, de los nombres de las comarcas, y que incluso muchas de sus obras son retomadas para importantes libros de la época del Porfiriato. Entre ellos, por ejemplo, Puebla y sus alrededores hacia el centenario de la independencia. Peñafiel dice que Teciutlán, en su toponimio náhuatl, significa el lugar donde llueven piedras, haciendo semejanza al granizo, que por ahí alguna vez algunos personajes, que no mencionaremos su nombre, de Teciutlán han dicho que es una invención, pero un personaje de la talla de Antonio Peñafiel no se permitía ese tipo de invenciones, y él es también un personaje que visita nuestra ciudad y que da importantes narraciones sobre cómo era la vida de nuestra ciudad en ese momento, que era muy parecido a la capital de Veracruz, que es Jalapa, que las colinas en nuestra ciudad se ven adornadas por las casas con caídas a 2 aguas, que es una ciudad próspera y de emprendedores, de lo cual ya hablábamos en un programa anterior, y que pues estos datos se tienen gracias a la visita de Antonio Peñafiel a nuestra ciudad. Así es. Y bueno, el Porfiriato termina abruptamente, como todos sabemos, unos meses después de los festejos del centenario de la independencia, cuando estalla la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre de 1910. Pero antes, Julio. Antes de que estallara la revolución, amigos y amigas, también se tiene la visita de un personaje muy importante para la arqueología mexicana. Y esto es previo a 2 oficios que manda nada más y nada menos Leopoldo Batres, quien era el encargado de las primeras exploraciones en Teotihuacán, y es el que se encarga de parte de los festejos del centenario en el ámbito cultural. Leopoldo Batres pide información
para nuestra ciudad en torno a los sitios arqueológicos que se encuentran en nuestra ciudad y a las piezas. Para ello, hacer una selección de las cuales él inspeccionaría personalmente para que algunas de ellas fueran trasladadas al naciente Museo de Etnología e Historia, y que también contemplaba colecciones arqueológicas que serían parte importante de los magnos festejos del centenario de la independencia nacional. A su vez, a él se le remiten algunos planos en texto sobre Chutetelco y dibujos muy rústicos sobre la zona, medidas y la extensión de la misma, también como de sitios como Chignautla, Teteles, algunos que colindan con Teciutlán y también de San Francisco Atempa, lo cual nos da la señal de que en esta zona había interés por parte de las investigaciones, principalmente algunas puede ser que fueran a través de lo que Seller ya mencionaba y que llegó a bibliografía de ellos. Así es, amigos y amigas. Pues bueno, mencionaba yo que estalla la revolución precisamente en Puebla, en la casa de los hermanos Cerdán, con ese enfrentamiento el 18 de noviembre de 1910, y es dentro de la llamada Revolución Maderista, durante esta primera etapa, que llega a Teciutlán también un personaje que a veces queda olvidado por la historia, pero que se tiene el registro de que pues él pasó por Teciutlán al menos, porque en junio de 1912 se realizaron elecciones para diputados federales. Para ese momento Madero ya era presidente de la República y él buscó que un personaje muy cercano a él llegara a la Cámara de Diputados, para lo cual se valió de Teciutlán, posiblemente porque Teciutlán para ese momento ya era un bastión maderista. Es el señor Alfredo Álvarez, como digo, secretario particular de Francisco I. Madero, quien fue electo diputado por este distrito en aquel año 1912. Lo curioso es que su suplente fue el señor Vicente Lombardo Carpio, padre de Vicente Lombardo Toledano, lo cual también es un indicativo de que este señor Lombardo Carpio también tenía alguna afiliación maderista para ese momento. Posteriormente, cuando Madero es asesinado por órdenes de Victoriano Huerta durante la llamada Decena Trágica de febrero de 1913, pues nuevamente las tropas revolucionarias se movilizan para vengar la muerte del presidente Madero. Es Venustiano Carranza quien se pone al frente del constitucionalismo, y para eso su emisario para la región de Teciutlán fue el general Antonio Medina Quintanilla, alias El Pachón, otro de estos personajes que tuvo presencia en esta región y ciudad de Teciutlán. El Pachón era de origen tamaulipeco, pero vio una gran cantidad de combates en el estado de Puebla, en las regiones de la Huasteca y las sierras, al mando de la Brigada Cerdán de la Tercera División de Oriente del Ejército Constitucionalista. Después de una serie de combates, en algunos de los cuales participaron los famosos niños revolucionarios de Teciutlán, en el mes de julio de 1914, la ciudad fue tomada definitivamente por las tropas al mando de Medina. Para ese momento, este personaje se proclama gobernador de Puebla y establece los poderes del estado en Teciutlán. Aquí una vez más Teciutlán funge como capital del estado, ya que para ese momento la ciudad de Puebla estaba todavía bajo el poder de las fuerzas federales de Victoriano Huerta. Hasta que en el mes de agosto, es decir, esto duró solo unas semanas, el hecho de que Teciutlán fuera capital del estado, porque en agosto las fuerzas del general Pablo González toman la ciudad de Puebla. Sin embargo, a la derrota de Huerta continuó la división de los jefes revolucionarios y la lucha de facciones. Los constitucionalistas encabezados por Carranza tuvieron que enfrentarse a los convencionistas dirigidos por Villa y Zapata. El general Medina tuvo mucha presencia aquí en Teciutlán todavía durante un periodo largo. En 1915 convocó a la Junta de la Comisión Agraria de Teciutlán
y procedió a la restitución de tierras con el apoyo del respetado general Juan Francisco Lucas, para ese momento considerado el patriarca de la sierra. Este general Medina fue electo diputado por este distrito en 1918 para la 28 legislatura y murió levantado en armas contra Obregón en la hacienda de Jalapasco en Chalchicomula el 25 de mayo de 1922. Ahí tenemos a otro de estos personajes influyentes en la historia de nuestra región y ciudad de Teciutlán. Hablando de Carranza, tenemos una referencia quizás dudosa porque no se tienen mayores datos al respecto, es decir, no hay documentación al respecto, no hay fotografías de un posible paso de Venustiano Carranza por Teciutlán. Esto se supone que ocurrió en noviembre de 1914, cuando las tropas villistas y zapatistas de la Convención de Aguascalientes estaban a punto de tomar la Ciudad de México, lo cual ocurrió a principios de diciembre de 1914. Carranza, como era contrario a Villa y Zapata, se tuvo que salir de la Ciudad de México, ya que corría riesgo su vida y su gobierno, y se dirigió hacia Veracruz. Todos recordemos que llega a Veracruz en noviembre de 1914, ahí instala su gobierno y proclama algunas leyes agrarias para atraerse el apoyo popular. Sin embargo, el escritor Luis Audirac, teciuteco, en su libro titulado Se hizo de noche, que se publicó en 1964, él refiere que Carranza, cuando se dirigía rumbo a Veracruz, él pasó por Teciutlán. Al llegar a Oriental, tomó la desviación de la vía angosta que conducía hasta Teciutlán y pasó una noche en esta ciudad, lo cual lo refiere de la siguiente forma. El arribo de los largos trenes militares a la estación del ramal de Teciutlán se hizo con bastantes dificultades, por ser de vía angosta y de construcción muy especial, con objeto de salvar los obstáculos del terreno accidentado. No fue posible que llegaran todos los trenes que traían las tropas, y hubo necesidad de que hicieran alto en varias estaciones anteriores a la de Teciutlán, y allí se quedaran esperando órdenes superiores. Mientras tanto, el primer jefe arribó a Teciutlán acompañado de los generales Benjamín Gil, Álvaro Obregón, Francisco Múgica, Paulino Fontes, Francisco de Mariel y otros, así también como de numerosos civiles. El trayecto de la estación del ferrocarril al centro de la ciudad lo hizo el primer jefe a pie. Un mundo de gente se apretujaba cerca de aquel hombre de elevada estatura, de imponente aspecto, quien, sobresaliendo de todos sus acompañantes, caminaba con cierta lentitud, como si no tuviera ninguna prisa. El general Obregón le hacía compañía, al lado también del general Gil, hombre robusto, aunque tosco en sus facciones, de singular prestancia. El general Medina, que guarnecía la plaza de Teciutlán y era jefe de la tercera división de Oriente, estaba enfermo en aquella ocasión y tuvo a su cargo los honores y recibimiento del señor Carranza, el general Rafael Cárdenas, que fungía como segundo jefe de la división. Así es, amigos y amigas, y bueno, con esto estamos llegando a al final de la segunda parte de este programa dedicado a visitas importantes de destacados personajes en nuestra ciudad. Les recordamos que el siguiente programa abordaremos la tercera y última parte de personajes que visitaron nuestra ciudad, iniciando desde la época de la Revolución, en la cual estamos culminando esta parte, y llegar hasta el momento actual. Les agradecemos el favor de su atención, sin recordarles que nos estamos transmitiendo desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones de Radio del XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha. Como cabina de transmisión tenemos la antigua estación del ferrocarril en Avenida Hidalgo sin número, y que esta es una emisora integrante de la red de difusoras educativas y culturales de México, y que nos invitamos a que nos sigan en Facebook y Twitter como @TeciutlánFM. Emilio García Bonilla, buenas tardes. Buenas tardes, Julio César Alfonso Ruiz. Nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes.
Paseando por la historia de esta región y estado, llegamos al final de esta edición. Nos escuchamos con libreta en mano el próximo miércoles para seguir caminando de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha.